La parte histórica la vamos a continuar con Mikhail Bakunin, hombre nacido en Moscú, Rusia. Nos va a proponer un anarquismo de carácter colectivista. ¿Y en qué consiste el mismo? Pues básicamente en un orden político de individuos unidos en comunas o municipios, algo muy parecido a lo que nos proponía Proudhon, pero con una vueltita de rosca más. Que estas comunidades puedan unirse entre sí para prestarse colaboración y a su vez estas comunidades unidas entre sí unirse a un nivel superior en base a confederaciones. ¿Cómo quedaría entonces la cosa? Una sociedad organizada en base a federación de productores y consumidores coordinados entre sí mediante confederaciones. De esta manera, cree Bakunin, se evitaría la necesidad de gobiernos o de sistemas legislativos que por el monopolio de la fuerza pudieran influir en las decisiones que toman estas comunas. Lo que cree fervientemente Bakunin es que esta idea que él tiene de socialismo se va a poder llevar a cabo solo mediante la revolución del proletariado, pero de una manera violenta. Podríamos decir entonces que comienza acá la fase de la acción directa del anarquismo, algo que va a caracterizar sobre todo, va a ser también tomado por los anarcocomunistas, pero a partir de Bakunin, con esta idea de la violencia revolucionaria, comienza la fase de la acción directa del anarquismo. ¿Y por qué cree que esto debe hacerse de manera violenta? Porque ni la burguesía ni los gobiernos van a permitir semejante cambio tan abrupto de la organización social. ¿Qué entiende él por revolución? ¿En qué va a consistir la revolución? Va a consistir en la toma de posesión de los medios de producción por parte de la comunidad de trabajadores. No la transferencia al Estado, ni siquiera un Estado o un gobierno organizado por los trabajadores, sino efectivamente la toma de posesión de los medios de producción por parte de esta comunidad de trabajadores. En su idea de organización social, en este anarquismo colectivista, todos los hombres están obligados a trabajar. Resulta raro utilizar la palabra obligado, o que él, Bakunin, utilice la palabra obligación dentro del ideal anarquista, pero así lo considera y de hecho le valió algunas críticas por parte del anarcocomunismo, entre otros. Entonces, todos los hombres obligados a trabajar, y va a establecer un principio de distribución. No lo puse acá de manera escrita porque puede llegar a confundirnos con el principio de distribución que va a establecer el anarcocomunismo. Pero cuando demos ahora acto seguido el anarcocomunismo, voy a volver a insistir sobre este principio de distribución para comparar los dos. ¿Cuál es este principio de distribución? Bakunin nos va a decir que cada uno va a trabajar de acuerdo a su capacidad física e intelectual y que cada uno va a recibir de acuerdo a lo efectivamente trabajado. Con esto se mantiene, o Bakunin considera mantener, el principio del salario. Esto básicamente es lo que más se le va a discutir por parte del anarcocomunismo. Bien, casi toda la carrera dentro del movimiento obrero de Bakunin va a estar signada por las disputas con Marx, sobre todo en lo que fue la Primera Internacional y que le valió después la expulsión por parte de los marxistas a Bakunin. Lo que Bakunin consideraba de Marx, o la idea de Marx, o el socialismo que proponía Marx, es justamente que era un socialismo autoritario, y creer que el Estado, mediante una dictadura del proletariado, va a desaparecer es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque él consideraba que el Estado tenía un rol activo, no era una superestructura como consideraba Marx. Y entendía que aquellos proletarios que pasaran a ser gobernantes iban a pasar a ser ex proletarios y suplantarían a los anteriores dirigentes, convirtiéndose en una nueva clase y ordenando la sociedad en base a sus intereses. Él consideraba que eliminar el salario, como lo propone el comunismo, tanto el comunismo marxista como el anarcocomunismo, era un error y era irresponsable, porque podría contribuir a la pereza de las personas que conformaran las comunas. Y por último, consideraba algo muy importante, es que el Estado, sea cual fuere la condición que revistiera, es la negación de la humanidad, con lo cual queda más que claro que se va a oponer a cualquier tipo de organización en base a un Estado central. Por último,
así como Proudhon entendía esa relación directa que existía entre la propiedad y el gobierno, Bakunin la va a ampliar un poco más y va a considerar esa relación como Dios y Estado. Comienza entonces también con Bakunin un sentido ateísta como condición de anarquismo. Hasta Bakunin, hasta este texto Dios y el Estado, 1882, sí los anarquistas eran anticlericalistas, pero no ateístas en el sentido estricto de la palabra. Con lo cual, a partir de Bakunin comienza también esa idea de ser ateo como condición inherente a ser anarquista. Este breve repaso histórico que estamos haciendo lo vamos a culminar con Peter Kropotkin. Nacido en Rusia al igual que Bakunin, pero con una característica bastante particular, perteneció a una familia aristocrática, comúnmente llamado en el seno del movimiento anarquista de manera sarcástica como el príncipe del anarquismo, condición que revestía realmente. Fue explorador, geógrafo, geólogo, incursionó también en la biología, miembro de numerosas sociedades científicas, colaborando por ejemplo con la Enciclopedia Británica, realizó un aporte extraordinario al pensamiento y al ideal anarquista, que cuando demos la clase exclusiva de Peter Kropotkin vamos a ampliar y a desarrollar ampliamente. ¿En qué proponía Peter Kropotkin? Bueno, propuso una organización social en base a un anarcocomunismo o comunismo anárquico como más les guste. ¿Qué proponía? ¿En qué consistía este anarquismo comunista? Bueno, básicamente en evolucionar de esa sociedad colectivista que proponía Bakunin, esa federación de comunas, hacia la colectivización de los medios de producción gestionados por las sociedades obreras. De ser necesario, esta colectivización podía ser mediante la expropiación. ¿Por qué proponía colectivizar los medios de producción? Porque mientras perdure la propiedad privada y las empresas encaminadas al lucro iban a obstaculizar el desarrollo de la producción. Creen algo bastante llamativo, que es en esta superabundancia de productos, lograr a través de la colectivización de los medios de producción la superabundancia de productos. Si tomamos en cuenta el contexto en el cual lo dijo y lo comparamos un poco con la realidad, me parece que tan equivocado no estaba, porque, a decir verdad, bienes hay bastantes. Me parece que lo que fallamos es en la distribución de los mismos. Va a ahondar en el concepto de que la riqueza es producto de la labor colectiva, y de acuerdo a este principio va a resultar injusto y arbitrario dividirla. Acá empiezan las diferencias con Bakunin. Él cree que el salario debe desaparecer, no como lo consideraba Bakunin. Y además va a ser una pequeña diferencia, ¿se acuerdan lo que dije hace un ratito?, en el principio de justicia distributiva. ¿Qué va a decir Kropotkin? A diferencia de Bakunin, va a decir que cada cual va a generar según su capacidad y cada cual va a recibir según su necesidad. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de Bakunin? Bakunin, ¿qué proponía? Que cada cual iba a producir según su capacidad, pero iba a recibir según el trabajo efectivamente realizado. Esto para Kropotkin no le convencía demasiado, entonces él propone que cada uno va a recibir según su necesidad, siempre tomando como base este principio de que la producción es una labor colectiva. Otra de las críticas que le va a hacer a la teoría colectivista es que en el fondo todas esas estructuras federativas y confederativas que elaboraba Bakunin mantenían el riesgo de la aparición de una burocracia y con ella una consecuencia casi inmediata de un nuevo orden gubernamental o cuasi gubernamental. Kropotkin va a basar su anarcocomunismo en principios éticos y morales, que va a describir muy claramente en dos libros. Uno, en la moral anarquista, pero el más destacado es en la ayuda mutua, un factor en la evolución. Este libro contradice la teoría darwiniana de la supervivencia del más fuerte. Cree que, más allá de la lucha por la supervivencia, cree que la evolución tanto animal como del ser humano es consecuencia inmediata de la ayuda mutua. Este va a ser el principio ético de la organización social.
Claramente vemos en esta concepción todo su bagaje científico y venir desde la rama de las ciencias naturales. Un dato de color nomás, el libro es consecuencia de la contradicción que lleva con Huxley, quien mediante la teoría de la evolución, esta teoría darwiniana, y la lucha por la supervivencia como único motor de la evolución justifica tanto el capitalismo como la dominación de los más poderosos. Es decir, lo que podríamos casi directamente comparar con la dominación de los poderosos sobre los débiles o lo que es lo mismo de los ricos sobre los pobres. Habiendo finalizado este pequeño repaso histórico, seguramente alguna crítica podrá caerme por haber obviado algún autor importante, como por ejemplo Malatesta, pero me parece importante en este primer encuentro quedarnos con estos tres grandes autores, lo que nos va a poder dar un real pantallazo de las tres corrientes principales que van a atravesar el pensamiento anarquista. No son las únicas, ahora lo vamos a ver a continuación, pero podríamos quedarnos en este primer momento con estas tres grandes corrientes principales del anarquismo: el mutualismo de Proudhon, el colectivista de Bakunin y el comunista de Kropotkin. Esta lista que están viendo a continuación es pura y exclusivamente enunciativa, con lo cual se pueden agregar y quitar de la lista cualquiera de los que están viendo, y simplemente lo pongo como ilustrativo de todo lo que tenemos por hablar y de todas las categorías que pueden ingresar al pensamiento anarquista. Es más, lo que estaría bueno es que a partir de que vayamos adquiriendo cada vez más conocimiento y podamos encontrar esos elementos característicos, discernir si realmente está bien considerarlos dentro de las corrientes anarquistas o no. Pero en principio nos vamos a quedar con las primeras tres corrientes. Como dijimos, las de Proudhon, la de Bakunin y la de Kropotkin. Ahora bien, podríamos, después de haber hecho este repaso histórico y de quedarnos con estas tres corrientes principales del pensamiento anarquista, agregar dos elementos característicos más a eso que sería o que podríamos decir una sociedad anarquista. Habíamos dicho los primeros dos: ausencia de principios directivos o mandatos y ausencia de jerarquías. Y ahora podríamos agregar dos más: la modificación geográfica, política, administrativa, esto es, nada de organizarnos bajo estados-naciones, sino a partir de comunas o municipios. Y por el otro lado, queda claramente marcado la modificación tanto del sistema político como del sistema económico.